Camilo Álvarez es un diseñador colombiano que durante 15 años de trayectoria se ha destacado como uno de los creativos más prolíficos de la moda colombiana. Varios premios como los Cromos de la Moda y el International Fashion Designer Award, sumados a sus colaboraciones con Fabricato, Architect o ser elegido en 2014 para abrir la pasarela inaugural de Colombia Moda, dan cuenta del nivel de su trabajo y su relevancia en esta industria. Pero, ¿qué pasa cuando Camilo decide darle un giro a esta historia, reconfigurar su empresa y empezar de cero? En este capítulo, Camilo pone en palabras eso que muchas veces callamos cuando buscamos lo que nos dicen que es el éxito y llenamos las expectativas del otro, pero no las nuestras. En esta conversación, Camilo nos cuenta cómo asumió este proceso, cómo transitó la incertidumbre y qué herramientas personales usó para hacerse cargo de su deseo y volver a empezar. Desde el estudio, taller y showroom de Camilo Álvarez, los invito a disfrutar esta conversación. Entonces, claro, yo estaba con una incertidumbre tan pesada porque había tomado una decisión que estaba cambiando el giro de algo que yo venía haciendo por más de 10 años. Uno cree que la fórmula existe y que la fórmula está en quienes han logrado el éxito y realmente eso no existe. Y eso a mí me abrió los ojos, como llevo muchos años escuchando un montón de cosas y pensando que el futuro de la empresa de nosotros es lo que espera otra gente. Pues a mí me pasó muchas veces eso del síndrome del impostor porque estábamos en momentos súper difíciles de la empresa, pero teníamos que ir a un evento de desfiles con otros colegas y cómo van, no, súper bien. Mis circunstancias me estaban exigiendo una maduración a la que yo le había huido por muchos años. Para mí, tener propósito, tener tiempo y tener tranquilidad es la medida del éxito, ¿cierto? Cami, qué felicidad. La verdad es que me complace mucho estar aquí. Esta es la segunda vez que estoy en tu taller, que al mismo tiempo es showroom. Sí, en el estudio, pues el estudio de creación finalmente. Suena aún mejor, suena más bonito. Cami, hay algo que creo que en esta conversación vale la pena que lo destaquemos y es que así como la moda es cíclica, la vida también es cíclica. Y cada cierto tiempo las personas decidimos reconfigurarnos para volver a empezar, contar nuevas historias o para ambas. Todo depende. Y yo creo que esta conversación tiene mucho que ver con esa idea de reconfigurar y volver a empezar a propósito de este espacio. Sí, sí, yo creo que para mí este espacio pues es muy importante porque simboliza muchas cosas por las que estoy pasando en este momento o por las que tomé la decisión también de volver a tener un espacio de creación. Entonces tienes razón, pues uno finalmente se ve reflejado en lo que va haciendo. Y yo quisiera que arrancáramos por ese punto cero de inauguración de este espacio y esa historia de cómo llegas acá y por qué decides retomar este proceso. Pues mira, pues la historia para llegar ahí es bastante larga, es toda la historia más o menos. Eh, Tú conociste, digamos que muchos, pues, es que yo creo que vos llegaste a ir a la primera bodega donde nosotros tuvimos la empresa, En ¿o no? Itagüí, En el primero de los Itagüís, ¿o no? Es que hubo... yo fui a una, pero no sé si era la Ah, ok. primera o la segunda. Bueno, pero yo creo que cuando nosotros nos empezamos a conocer, sí, digamos que eso fue más o menos 2011 o 2012. En el 2010 con unos socios fue que yo creé la marca en el 2008 y yo los dos primeros años estuve trabajando solo y estuve trabajando todavía de una manera informal, ¿cierto? Yo no, todavía digamos que no había constituido una empresa, no había pues como formalizado, sí, la razón social y esas cosas. Entonces es en el 2010 que yo me asocio con dos personas más, dos amigos, y creamos la empresa para finalmente producir la marca, Ujú. además de otras actividades. Y eso fue en una bodega pequeña que quedaba por Itagüí, después fuimos creciendo y estuvimos en una bodega más grande en Sabaneta, después volvimos a otra bodega en Itagüí. En algunos de los momentos llegaron a ser casi 30 empleados, pues hubo un momento incluso que teníamos dos puntos, una oficina y otra, pues una oficina en el Poblado y una
y una fábrica, por decirlo así, también en Sabaneta. Eh, y digamos que todo ese, que eso fue crear empresa cuando uno está tan joven también es, ¿Cuántos eh, años tenías? pues yo digo joven, pues en ese momento, pues 2010, 25 años. Sí, sí, 2010, 25 años. Y realmente uno lo que tiene es también como en el caso mío, sobre todo fue unos espacios para tener muchos aprendizajes, ¿cierto? Para aprender qué es el éxito, qué lleva pues como construir cosas, como también conocer los momentos difíciles, conocer de temas financieros, de decisiones y de repercusiones. Entonces para mí fue como un proceso de aprendizaje muy, muy importante. ¿Por qué me lleva esto acá? Porque hubo finalizando digamos que ese ciclo de 10 años que fue esa empresa, yo le digo a los socios, los tomo un poco por sorpresa, como eso fue diciembre 27 más o menos, 2019. Ajá. Les digo, quiero, quiero volver a estar solo con la marca, ¿cierto? Y eso fue pues una sorpresa para todos y de ahí digamos que fue el punto cero para llegar a lo de ahora. Pero te estoy Ujú, hablando del 2019 finalizando, ponle 2020, y que realmente es en el 2024 donde vuelvo a abrir el estudio. Entonces, ¿qué ujú. pasó en ese tiempo? Eh, lo primero es que en el 2020, por la pandemia. Nada más. Entonces, cuando yo tomo la decisión ¿por qué tomo yo la decisión, cierto? Yo siempre he estado muy agradecido con los socios, con el aprendizaje. De hecho, después de haber tomado yo esta decisión, seguimos en proyectos juntos, pues nos apoyamos mucho porque finalmente tenemos un vínculo ahí, de algo que se construyó. Yo tomé la decisión principalmente era porque la dirección en la que se iban yendo las cosas sentía que estaba abandonando un poquito la manera en la que me gustaba crear. Entonces yo quería retomar eso, ¿cierto? Y yo me sentí en ese momento como listo, ya tengo claro qué quiero hacer. Eh, Uno tiene claro qué quiere hacer, sobre todo porque yo no sé si es que la cabeza le ayuda a uno a clarificar para tomar la decisión. Pero una vez uno la toma, se da cuenta que no lo tiene tan claro. Entonces, para mí, eso fue una aterrizada un poco brusca, porque claro, yo llevaba 10 años con algo que sentía que ya quería llevar en otra dirección, pero finalmente, por más que yo quisiera que ya cambiara, era algo que me había dado estabilidad por mucho tiempo. Entonces, cuando uno se quita ese piso de la estabilidad, llega un montón de incertidumbre, llegan dudas. Y a mí me empezó a pasar algo muy raro, y es que yo por ejemplo, no entendía por qué durante esos días yo me estaba como vibrando el cuerpo, pues, pero Ujú, literal, yo no te estaba hablando como, yo sentía que me picaba la piel. ujú. Entonces, tan raro, yo, ¿qué es esto tan raro? Y me daba mucho calor. Entonces me tocaba dormir al lado del balcón, literal, para que me entrara, ni con sin cobija ni nada, porque era tanto el calor que yo sentía que yo no entendía qué era eso. Entonces yo fui con el médico. Y el médico me mandó medicamentos para la alergia, porque lo que yo tenía Ajá. era como un tipo de alergia, un tipo de alergia que realmente no era la piel, a mí no me, pues es decir, a mí la piel no me afectaba, era como si todo mi sistema por dentro estuviera vibrando. Finalmente, eso me bajó, yo no sé si las defensas o qué, porque hasta comí algo y me dio una hepatitis, eso fue una cosa que se me quitó solo yéndome para el Chocó, pa una playa en Nuquí, una semana sin señal de celular. Y ya Como con una el, desintoxicación. y ya con el tiempo yo me di cuenta que había tenido probablemente un episodio de ansiedad muy fuerte, un ataque de pánico, no sé, era algo que realmente se asociaba con eso porque sí me costaba el tema de respirar cuando hablaba con alguien. Si yo me iba a encontrar con alguien, me desesperaba un poquito hablar. Entonces, claro, yo estaba con una incertidumbre tan pesada porque había tomado una decisión que estaba cambiando el giro de algo que yo venía haciendo por más de 10 años. Entonces, para mí era como normal. Entonces, en el caso mío, yo quise tomar la decisión en ese momento porque quería reencontrarme por el motivo que yo tenía en un principio de crear, que sentía que de pronto con el rumbo que había tomado la empresa ya no me estaba funcionando igual. Entonces esa fuera como la búsqueda, pero cuando ya me enfrenté pues como a la verdadera decisión fue como, eso me movió mucho, mucho, mucho el piso en ese momento, pero creo que es meses después que digo, ve, yo de pronto sí tuve una cosa de esta. Yo nunca me había identificado con ningún, digamos que con nada que tuviera que ver como con salud mental o como con Un síntomas que tuvieran síntoma que de ver ansiedad. con algún diagnóstico ni nada de eso, pues finalmente no. Eh,
pero sí siento que el episodio tenía todos los ingredientes para que uno le diera, pues sí, el temor, la incertidumbre, y eso se empata con que en marzo, después de celebrar mi cumpleaños, todos nos tenemos que encerrar, Además. pandemia, y fue como hago ahora que además de que quiero hacer varias cosas, pues no las puedo hacer. Entonces fue también, en ese momento fue como ir tomando unas cosas a la vez, pero fue muy particular la pandemia para nosotros, porque claro, ¿qué hago yo con los socios? Como que, venga, vamos, vamos despacio. Entendemos que porque nosotros pactamos obviamente unos tiempos Ujú. para, es decir, tenemos ya una colección en producción, terminemos la colección, hagamos los despachos para ir haciendo como el empalme, ya como finalizando esa etapa para yo poder empezar a mi manera la nueva etapa. Y se atraviesa la pandemia y finalmente lo que hicimos todos con la pandemia fue atender la nómina, atender los servicios, pues como las cosas que realmente eran prioritarias en ese momento, que fue cuando tomamos la decisión nosotros de buscar donantes para fabricar tapabocas y poder enviar a lugares que en ese momento, al principio de la pandemia, no tenían ningún tipo de protección. Pues es Ajá. decir, literal, nosotros llevamos tapabocas a mercados en Quibdó donde la gente no se tapa la boca. O, por ejemplo, también al Amazonas, a Ujú. través de acá nos conectamos con el Amazonas. Todo comenzó por una necesidad incluso el Pablo Tobón Uribe acá cuando se enfrentó a Sí. la pandemia, que no tenía todavía tapabocas, el material, eh, se me olvidó, antifluidos, ¿cierto? Ujú. Entonces digamos que ahí comenzó eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, entendemos la decisión, pero vamos una cosa a la vez y vamos atendiendo. Entonces eso fue bueno. Y yo me acuerdo que nos sentábamos y decíamos que hemos pasado por tanto en la empresa que muchos de los temores que el resto de las empresas tienen, nosotros ya los vivimos, entonces para nosotros como... Ya el eh, monstruo ya había salido, sí, ya sabían nosotros... cómo era. Sí, para nosotros la pandemia no fue tan asustadora en eso, nos pusimos, fue como, hey, listo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo hacemos, Tim? Y la verdad, seguimos marchando, ¿cierto? Es decir, dentro de todo seguimos marchando, cambiando obviamente el propósito de lo que hacíamos, porque ya no era la misma ropa, sino que eran cosas para la emergencia que tenía todo el país. Pero finalmente nosotros nos reíamos y decíamos, pucha, uno no sabe para qué le sirve lo que ha aprendido y nosotros en este momento podemos estar tranquilos porque hemos pasado por momentos más difíciles que el que en este momento están viviendo muchos. Y Ajá. eso nos ayudó también a comprender que el temor de los otros. Y decía, pues claro, no se han enfrentado. Cami, ahí yo quisiera como recopilar varias cosas. Una es, tú decides después de más de casi 10 años Ujú. de tener una marca muy estable con un posicionamiento. Además mencionaste una palabra que me parece súper clave sobre la que se crea demasiado como paradigmas y es éxito, ¿cierto? Y tú decides parar y, y ahí es donde aparece como ese episodio de ansiedad porque tomaste la decisión basado en algo que ya estabas Ujú. sintiendo, llega la pandemia, bueno, pero antes de entrar como después de la pandemia, esa decisión y tomar esa decisión, entendiendo esto que te digo de el éxito, el nombre, el prestigio, o eso en lo que de alguna manera la gente se monta, uno se monta, ¿cómo fue eso? Es que mira, yo siento que a mí ahora hay gente que me pide a veces consejos, porque pues, finalmente yo no he dejado de ser docente, yo he sido profesor desde el 2007. Y muchas veces, y yo finalmente digo que el principal consejo es uno escucharse a uno mismo. Mira, yo tuve asesores, bueno, esta fue una asesora muy conocida y muy prestigiosa, que nosotros le dijimos, hey, vení, mira, para que nosotros queremos, pues, queremos que nos opine después de lo de nosotros, que nos acompañes en algo. Finalmente un día llegó y dijo, hoy tengo el espacio, les caigo a la oficina, llegó Tim y nos dijo, ¿saben qué? Vea, ustedes con la marca que tienen deberían hacer esto, más o menos pueden hacer esto con la producción y más o menos con las ventas. Cogió Raya, nos dijo, esto, tin, 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 me voy ya, Tim. Cuando se fue nosotros nos miramos y dijo, no nos preguntó qué hacíamos, no nos preguntó cómo operábamos. Y eso a mí abrió los ojos, como llevo muchos años escuchando un montón de cosas y pensando que el futuro de la empresa de nosotros es lo que espera otra gente. Y eso, y para eso te están programando todo el tiempo y uno se confunde un montón en el proceso. Yo me acuerdo cuando yo empecé, a ver, yo hubo un momento, yo no consideraba crear empresa como tal o crear marca como tal, sino hasta una vez que yo estaba a punto de empezar la práctica en la universidad y yo
yo no pasaba esas entrevistas, yo creo que esos test cognitivos no son como aliados míos. Y, y decidí finalmente hacer como la práctica como independiente, como empresarismo, pero fue a partir de una conferencia que me fui de Cultura E, que en ese momento lo manejaba Sergio Sí. Fajardo, bueno, de todo el tema de empresarismo que estaban incentivando en Medellín. Y desde ahí yo empecé como a entender que lo mío no era solamente lo que yo quería crear, sino la empresa que lo respaldara, que me parece importante y creo que ahora lo estoy asumiendo con más responsabilidad. Pero, ¿qué pasa? Que cuando te empiezan a hablar en términos de empresa y en términos de qué significa crecer, de cómo se debe crecer, de qué se... Vos vas oyendo cada una de las personas, cada uno tiene una versión de cómo deben ser las cosas y uno empieza a confundirse un montón porque uno está vulnerable, uno está recién salido de la universidad, Totalmente. uno cree que la fórmula existe y que la fórmula está en quienes han logrado el éxito y realmente eso no existe. Cada uno, pues descifra cuál es lo que le sabe. Y digamos que ese fue el camino, entonces finalmente yo sentía que el crecimiento de nosotros siempre fue buscando un poco el crecimiento que se esperaba de nosotros y no Ujú. necesariamente lo que para mí podía ser lo que yo quería. Lo Entonces, que para ti significaba crear una empresa y tener éxito. exacto, que para mí incluso, a mí me parece súper importante que nosotros durante tanto tiempo hayamos podido eh, ser el sustento económico de familias también, porque pues, cuando uno trabaja en confección no es un secreto que la mayoría son mujeres cabeza de familia, ¿cierto? Entonces para mí es importante lo que sucedió pues durante todo ese tiempo. Eh, pero para mí una medida del éxito no es necesariamente la generación de empleo. No necesariamente, no digo que sea algo bueno, sí lo Ujú, es, pero siento que es una consecuencia. ujú. Entonces también hay un montón como de indicadores como que yo sentía que no era lo que me perdían un poco como del norte y yo por eso quise ahí, prefiero empezar otra vez pequeño, identificar mi propósito y no abandonarlo, porque para mí realmente, para mí en términos del éxito, en mi definición, porque eso sí me parece que si algo he aprendido es que es una definición muy personal, para mí tener propósito, tener tiempo y tener tranquilidad es la medida del éxito, ¿cierto? Y tener libertad. Yo creo que si Ujú, uno tiene esas cosas y, y cada una ya puede uno explicarla. ¿A qué te referís con libertad? Sí, libertad financiera, o también libertad en términos de tiempo, libertad creativa, ¿cierto? ujú. Y propósito, yo sentir que lo que yo estoy haciendo, si siento que se alinea con los valores míos como persona, sí siento que no es únicamente para generar eh, rendimiento, Ujú. crecimiento, sino también, pues, no sé, me parece que para mí eso es importante. Entonces, cuando yo siento que esas cosas van alineadas, yo siento que lo estoy consiguiendo. Ahora yo vengo muchas veces caminando a la oficina y siento la tranquilidad de llegar. Hay desafíos porque es decir, tenemos que mantener esto a flote. Hay muchos desafíos, pero estar tranquilo con la con las decisiones que he tomado en esta nueva etapa, sentir que me gusta el equipo con el que estamos formando aquí, la manera de trabajar, sentir que me gusta el producto que estoy haciendo, para mí eso es una recompensa súper poderosa. Entonces, Ujú, por eso yo en ciertos momentos no sentía esa recompensa tan... Hay veces sí, hay veces ujú. no. Y hay veces yo también asumo que soy muy duro conmigo mismo. Ahora que veo cosas de archivo, llego ahí yo estaba siendo demasiado autocrítico, pues. Sí, Pero sí. finalmente yo siento que eso es por lo que yo quiero, pues, por lo que yo quiero velar, ¿cierto? Porque Ujú, se conserve todavía como ese espíritu tranquilo, uno sentiría estar como en paz. Es que hubo momentos, sobre todo, yo me acuerdo un momento que fue muy estresante en la empresa, eso fue hace muchos años, en donde el estrés a veces no me dejaba dormirme, pues no me dejaba conciliar el sueño rápido. Yo finalmente me duermo, pues. Pero cuando me despertaba, yo no quería despertarme. Era como una ambigüedad, porque yo no me podía dormir del estrés, pero yo hasta el otro día me levantaba y decía, pues pucha, esta realidad todavía sigue. ajá. Y pasó en algunos momentos de mucho estrés, entonces como que no, no me interesa volver a tener eso, pues es como la experiencia que tuve, pero siento que ese tipo de cosas, si vuelven a pasar, pero existe el propósito claro, es diferente como uno las navega, pues cambia la relación con la situación. A veces la vida lo agarra a uno muy rápido y no te da tiempo de pensar realmente eso que dices, cuál es mi verdadera definición del éxito o pues realmente qué es lo que me hace feliz. Ujú. Eh,
qué es lo que realmente quiero versus lo que están esperando los otros. Sí, Creo que en esta industria también pasa mucho, muy seguido. sí, no, y ahí, pues a mí me pasó muchas veces eso del síndrome del impostor, porque estábamos en momentos súper difíciles de la empresa, pero teníamos que ir a un evento de desfiles con otros colegas y cómo van, no, súper bien. Entonces yo decía, como me cansaba un poquito estar bien frente a los otros, pero sintiéndome que yo no tenía por qué revelarles nada tampoco, pero como esa tensión Ujú. de uno sentir que tiene que representar algo que en ese momento no está haciendo es muy cansona, pues. Cami, entonces tomas la decisión, decides que quieres reconfigurar, darle un nuevo orden a las cosas, disolver de pronto como esa sociedad que se tenía con tus dos socios y, eh, y bueno, arranca un proceso en el que, bueno, llega una coyuntura mundial que es la pandemia, pero una vez se sale de la pandemia, tú retomas y lo retomas también como con ciertas herramientas personales y y ciertas herramientas personales vinieron de la mano de decidir también ir a terapia. Sí, mira, pues lo primero es que cuando pasa esto, yo, cuando estábamos en pandemia, yo monté una especie de taller de estampación doméstico en una habitación que teníamos ahí en el apartamento y yo ponía el mat de yoga por debajo, me conseguía las pinturas de estampación y con rodillos, con brochas, empecé yo quería crear. Finalmente, para mí una recompensa importante es poder seguir creando, ¿cierto? Entonces yo quería crear y empecé a hacer ejercicios de estampación. Entonces, esas fueron como las primeras piezas que yo empecé a hacer, digamos que, entre comillas, solo, ¿cierto? Y, eh, y ya después, digamos que eso que empecé a hacer con los rodillos, se me fue, se me fue volviendo un poquito más grande. Es decir, ya después empecé a estampar experimentalmente con planchas, con objetos, con cosas mucho más manuales. Incluso una vez en el 2021, algo que hice con Vicuña, que fue un cortometraje muy bonito que hicimos, fue con una colección que yo estampaba pintándome el cuerpo. Yo me Ujú. ponía la ropa al revés quedaba pintada y ya después al derecho, es decir, como manchar un poco las cosas a partir del mismo cuerpo. Entonces era muy, digamos que estaba llevando ese tema como de la estampación experimental a unos lugares que yo no había explorado y eso, digamos que eso fue interesante. ¿Qué pasaba? Que en ese momento yo no tenía el taller que había tenido siempre. De pronto, sí, con quien había trabajado pues, en el taller anterior, yo tenía la posibilidad de seguir encargando cosas, ¿cierto? Pero ya estaba un poquito más limitado a como yo siempre trabajaba, que yo de esta muestra podía sacar cinco, para poder aprobar y que quedara la perfecta. Entonces, lo que empecé a ver es que cuando ya decimos, listo, ya pues, ha pasado tiempo, ya si ellos se iban a mudar del lugar donde estaban, ya esto te pertenece a vos, que es todo el archivo. Yo Ajá, empiezo a ver ese montón de ropa y, y yo digo, pucha, ¿yo en qué momento acumulé tantos prototipos? Porque como te decía, para sacar ese vestido podía sí. hacer cinco prototipos, que era muy selectivo en ciertas cosas, o me obsesionaba con unas medidas que había que pulirlas antes de aprobar la muestra. Y empecé a ver que tenía cosas que realmente están en muy buen estado. Entonces empecé a juntar eso que había explorado de la estampación experimental con prendas de archivo. Entonces eran prendas que, como te digo, que son prototipos, muchas veces estaban en materiales en color crudo, no estaban ni teñidos ni nada. Entonces empezar a estampar esas cosas que eran como lonas o cosas en blanco y empezar a encontrar nuevas o cosas que habían estado en un desfile y nunca habían vuelto a producirse o remanentes de colecciones. Entonces empecé a darles una vuelta. Entonces digamos que eso fue mis primeros ejercicios estando todavía de una manera como con la oficina en la casa. Sí. ¿Cierto? Y ahí pasan varias cosas, pues finalmente nos toca dejar ese apartamento donde estábamos, existe un tema familiar, pues con un tema de salud de mi papá en ese momento, teníamos planeado irnos a un tiempo por fuera y no se pudo por lo que le pasó a mi papá. Entonces empiezo yo como a moverme y yo lo que hago es que yo lo que decía es que ya esta nueva etapa de la empresa que yo creo va a ser liviana la estructura, ¿cierto? Entonces, en esa búsqueda de estructura liviana, yo estaba trabajando con terceros, es decir, con talleres satélite, que son los que yo les mando a confeccionar o a hacer el paquete completo. Y
eso pues encontré afortunadamente en ciertos momentos personas que trabajaban con la calidad que me gustaba. Es que cuando llevas 10 años puliendo una manera de trabajar, eso es un valor muy grande. Esa fue la pérdida más grande, diría yo, muchas veces con esa decisión mía. Decir como Ajá, que creé una manera sí. de trabajar, entenderme bien con un equipo. Entonces, claro, encontrar talleres que finalmente trabajaran parecido a lo que yo quería fue chévere, pero era un poco limitante porque yo podía mandar a hacer producciones pequeñas, lo que fuera, pero el desarrollo, como a mí me gusta meterme al tema de la moldería, o vamos a ensayar esto, no, o opinemos de esta costura, volvamos al... Ese ir y volver, ensayo y error, es muy difícil cuando no está con vos y toca, es una reunión semanal, entonces Ujú. es más costoso, no se justifica para los volúmenes que yo hacía. Entonces ahí un poco entré yo pues como en un momento, ya va a llegar a la respuesta. No, no importa. Entré yo en un momento donde, listo, yo quiero volver a tener mi estudio. Ahí fue donde tomé la decisión, ponerle que hace unos 2 años. Ajá. Dije, yo quiero volver a Como tener. que todo se empieza como a Sí, es enganchar. decir, ya entendí que quiero crear de unas maneras diferentes, ¿cierto? O quiero volver a tener el espíritu de creador y no necesariamente de fabricante, empresario, ¿cierto? Ujú. Es decir, si tengo que ser empresario para llevar esto, está muy bien, pero no al contrario, ¿cierto? Yo ya tengo muy claro que yo primero soy creativo y que a partir de lo creativo todo lo otro se configura. Yo soy creativo y también tengo una manera racional de organizar las cosas y que ese orden mío también es súper válido y también es orden, ¿cierto? Que hay veces me cuestionaba mucho yo, pues como si al ser creativo yo sí servía para otras cosas como números o como pensamiento lógico y lo tengo igual, pues. Ah, Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, listo, ya sí quiero un estudio, ya sí quiero crear esto para mí. eh, y ahí fue cuando John me dijo, ¿por qué no te presentas a Fondo Emprender? Que eso es una convocatoria para planes, es como un capital semilla para iniciar, pues, claro, porque yo en ese momento estaba descapitalizado para volver a ajá. montar un taller, para tener Sí. cómo cubrir los gastos preoperativos, para tener, digamos que un primer palancazo para cubrir nómina, no sé. Entonces yo no tenía capital en ese momento para hacerlo, entonces esa era una oportunidad y esa oportunidad era bien trabajada, porque eso era crear nuevamente un modelo de negocio, yo el primer modelo de negocio que hice fue en el 2007. Estoy hablando de 2023, 15 años después, otra vez a eso. Ajá. Eso para mí fue como un poco de lo que yo estaba huyendo era de esto. Yo quería tener como otro tipo de libertad, pero finalmente es un vehículo para poder tener la verdadera libertad. Porque ¿qué pasaba? Como yo realmente no estaba creando tanto, yo estaba haciendo todo este proceso de moda circular que para mí es muy importante y sigue vigente, y estaba creando estas piezas que podía tercerizar, pero realmente hacer algo totalmente nuevo y desde cero, y no podía en ese momento hacerlo porque no tenía mi estudio, que era lo que yo quería y que era la manera de trabajar que a mí me gusta. La Ujú. otra es súper válida y la usan la mayoría de las marcas, pero a mí me gusta mucho meterme al taller. Ujú. Entonces, en ese sentido, sí me hacía falta tener como más resultados creativos o más vías de escape que fueran desde el lado creativo. Y claro, pero tenía que emplear mi tiempo en hacer un modelo de negocio de 50 y pico de páginas, que era como... Y eso a mí me confrontó muchísimo, porque fue como, fue pucha, eh, no quiero estar en la situación que estoy ahora porque quiero de verdad que esto tenga más movimiento, eh, pero tampoco quiero asumir lo que eso significa. Y ahí fue donde empecé a tener como mis crisis, como decir, como dijo, pucha, Ocurrió. sí, como que, y ahí fue cuando yo dije, listo, yo opté por empezar nuevamente, porque ya había tenido otras terapias anteriores, pero otra vez empezar terapia. Y empezar a conversar de eso, y realmente la conclusión mía de ese momento que estuve en terapia con ese psicólogo y con esas conversaciones que para mí fueron súper importantes, es que realmente mis circunstancias me estaban exigiendo una maduración a la que yo le había huido por muchos años, incluso durante los años que estaba en la empresa.
porque yo tenía socios que se encargaban de cosas que yo no quería hacerme cargo, Ujú. ¿cierto? Y finalmente acá me estaba enfrentando que si yo quería tener las cosas en mis propios términos, debía yo hacerme cargo de muchas cosas y no, que no podía. Hay cosas que no podía delegar en ese momento. Y para mí enfrentarme a eso fue, fue, sí, como un sacudón, como que fue, pucha, pero ¿por qué crecer? ¿Por qué tal si me quedo entonces? Pero claro, es lo mismo, yo ya tenía muy claro que si me quedaba otra vez en ese ritmo tranquilo, a mí me gusta el ritmo tranquilo, pero no tanto, a mí también me gusta, Ujú. yo también me relaciono con el acelere. Ajá. Es decir, y no lo veo como algo negativo, es decir, si es desde la ansiedad y eso, pues ya es otro tema, pero si es desde, me gusta el ritmo, me gusta como y eso me estaba haciendo falta, pero si para poder conseguirlo necesitaba capitalizarme, esa era una vía. Y Y no para solamente eso, capitalizarse hay que necesita- saberse hacer cargo de uno claro, y mismo. necesitaba madurar, porque pues decir, yo quiero eso, pero no quiero lo que implica. Entonces eso fue un poco como mi conclusión de la conversación, pero vos sabes cómo es terapia, que eso es muy abstracto con lo que uno habla, pero ya después de las reflexiones en las que yo me quedaba era eso, como, entonces listo, entonces yo fui asumiendo eso, incluso es que es que lo más chistoso es que el día que yo tenía casi que mandar ese plan de negocio que estaba a punto de postularme para eso, fue que yo empecé más o menos terapia. Ni siquiera fue después de haberle negado casi, cuando yo tenía eso casi listo. Y ya después, me acuerdo que me postulé, yo no pasé la primera vez, ya después la convocatoria se abrió con otros parámetros. Ese mismo año me dijeron, usted aplica todavía con todo lo que hizo. Y me llamaron como finalizando el año y me dijeron, listo, te ganaste eso. Y yo, ah, pucha, siga terapia porque ya no lo quiero recibir. Fue como volver a conversar y decir, fue, pucha, pero es que ya me están diciendo lo que implica recibir eso. Porque, es decir, Esa parte no la sabía, no sabía cla- que al principio no lo habías querido recibir. no, es decir, yo en ningún momento dije que no, pero cuando vos te das cuenta de lo que implica recibir, porque, a Ah, ya. ver, Fondo Emprender, como te decía, es una convocatoria nacional para muchos tipos de planes de negocio, en donde uno, digamos que si se lo gana, es beneficiario de un capital semilla, ¿cierto? Pero ¿eso qué implica? Eso implica que para que te puedan condonar eso y no se convierta en una deuda para tu empresa, tenés que cumplir unos indicadores. Entonces, claro, cuando yo veía los indicadores que había que cumplir, yo decía, no, eso está muy alto, eso está muy difícil para mí. Empecé otra vez como, entonces, hasta dudé mucho en recibirlo en cierto momento. Es decir, yo sí quería recibirlo, pero lo que no quería era lo que implicaba la responsabilidad. Entonces volví a la misma conversación, bueno, es que te toca hacerse cargo. Y finalmente, y yo creo que a mí lo que me frenaba en ese momento era, porque yo sé que cuando yo asumo la responsabilidad de algo, yo me vuelvo estricto con eso, yo quiero pues como estar cumplir esa meta que me propuse, ¿cierto? Entonces, claro, cuando vos sabes que tenés ese nivel de compromiso, vos también lo evitas. Porque decís, pues si yo soy tan comprometido con ciertas cosas, pues prefiero no asumirlo. Hay veces eso me está pasando en ese momento, pero afortunadamente pues estuve súper atento, escuché los consejos de Johnny y otras personas y finalmente yo lo dije, listo. Si yo quería, como lo estuve deseando en el 2019, poder tener la posibilidad de crear las cosas en mis propios términos y a mi manera, ese es el momento. Y todo eso ha tomado tiempo porque empezó realmente la ejecución de todo esto en el 2024, el año pasado. Yo en marzo del 2024 creé realmente mi empresa, donde soy el único socio pues, de mi empresa, lo creé y desde septiembre, sí, yo diría que entre septiembre y noviembre empezaron las operaciones. Entonces realmente ha sido un capítulo nuevo, pero un nuevo con con el respaldo de la experiencia también, y eso pues cambia mucho las condiciones. Reconociendo el bagaje que ya traías, Claro, además. pues pucha, es que cuando yo te estoy hablando del archivo, te estoy hablando de mucha ropa. Pues es mucha ropa la que está archivada de colecciones anteriores, de todos esos prototipos, de muestras que fueron únicas, de desfiles, de un montón de cosas. Y cargar con eso me estaba pesando un poco. Entonces también era como, aquí hay un montón de historia, un montón de cosas. Y finalmente es como volver a encontrarse con eso, pero establecer una relación diferente y decir, bueno, acá también hay un montón de aprendizajes, hay un montón de destrezas que se fueron puliendo con los años, ya hay cosas que yo sé cómo me gusta que se hagan, entonces eso sirvió un montón para empezar a buscar el equipo, yo ya sabía cuál era la persona que quería pues las personas que quería para formar el equipo, pues el perfil, ya sabía cuáles eran los materiales con los que definitivamente se iba a trabajar y cuáles no volvería a trabajar.
Entonces, claro, eso te ayuda mucho a pulir las decisiones que tomas. Ujú. Hablemos de eso, pero antes de profundizar, yo sí quiero, tengo una duda y es, tú descubriste que además eras muy bueno con los números y con ese tema Yo he administrativo, sido súper bueno. que les de alguna manera estaba delegado en ese otro momento a otras personas que lo hacían y tú dejabas que lo hiciera el otro, pero aquí en esta etapa entendiste, lo Es decidiste que, hacer. sí, a ver, hay veces, hay personas que me perciben a mí súper desorganizado, porque, y no lo soy tanto tampoco, pues ni siquiera con el espacio. De pronto, si abrís el closet de acá, sí, pero dentro de la mesa trato que no. Pero un poco así funciona, es decir, yo tengo muchas cosas aleatorias que puedo ir funcionando. Y si a mí me preguntas, por ejemplo, dónde está la ubicación de un archivo en mi computador, yo te puedo por teléfono decir el orden de las carpetas y llegas a eso. Y la gente me dice, pues este sí es enredado. Me funciona así. Y una vez, como anécdota, una vez, cuando uno está, no sé si te ha pasado, cuando uno está en momentos difíciles, uno cree en todo, ¿sí o qué? Entonces uno empieza a tocar puertas y le dicen, no, andate donde esta persona. Yo me acuerdo que fui donde un vidente y una persona que leía como las energías y me miraba desde lejos y me dijo muchas cosas que me resonaron. O sabes que no le gusta oír ciertas cosas, entonces como que, bueno, pero es que estoy de acuerdo, me gustó oírlas. Pero hubo una en particular que me dijo, vea, usted no le haga mucho caso al que le diga, pues él me explicaba y me decía, usted es como la persona, el, el, el tendero que lleva las cuentas en el cartón de cigarrillos, ¿te acuerdas? Que va Sí, anotando sí, como sí, sí, total. y que tiene clarísimo quién le debe, quién no le debe y todo con sus cartones de cigarrillo. Así más o menos es usted. Si llegan a ponerle el supersistema, yo no sé qué, vea, no se enrede, a usted le funciona así. Y eso me quedó sonando mucho y yo me pongo a ver como si yo, es como si yo viera con cartones de si ven mis listados de cómo hago las cosas, es así. Y créeme que eso me ha servido tener un sistema que realmente es en su mismo universo, es súper ordenado, ¿cierto? Entonces yo le temía a eso porque no era el orden El modelo del otro. exacto, del Excel, no, es otras cosas, pero realmente, si vos ves, yo tengo un cuaderno, por ejemplo, donde llevo las cuentas de algunos ingresos, de gastos y cosas, y es hecho a mano. Obviamente está la contadora, está todo lo otro, los sistemas que ahí sí encárgate tú, pues ahí sí no tengo idea de sistemas contables, eso no, para eso está la contadora, que ese es su oficio. Pero para yo llevar ciertas cuentas que debo tener el panorama y tengo un cuaderno y es, ¿hay alguna duda? Ahí está anotado. Entonces, digamos que yo tenía eso, pero como es un poquito atípico mi manera de manejar las cosas, no le prestaba atención, pero créeme que es súper efectivo. No, además yo voy a hacer una acotación personal ahí, y es que pues no en vano Cami también tiene un vínculo muy grande con el tema del lápiz y el papel. Cami es un excelente dibujante, entonces a mí no me extraña que una manera de plasmar ese orden administrativo sea en el lápiz, con el lápiz y el papel, o sea, tiene toda la Sí, no, y es lógica. muy visual. Por ejemplo, eh, yo veo, por ejemplo, la gente que hace listados de pendientes y tacha con el mismo lapicero que escribe. Yo, no, así no funciona. Tiene que ser con uno en contraste, que uno vea que. Es decir, yo soy muy visual para ese tipo de cosas y tengo, por ejemplo, ciertos colores. El coso de tareas, por lo general, lo tacho es con amarillo. O si, por ejemplo, es unas cosas donde una tarea tiene que pasar a otra lista porque no alcanzó a hacerse en este y se acabó el espacio, se tacha con otro color. Pues tengo ahí mi lógica pues con ese tipo de cosas, pero es súper visual. Entonces yo siento que yo tengo también mi manera de eso, y lo cual es que uno le teme a las cosas que se le hacen fáciles, uno le teme sí, como a sus maneras, pero finalmente esta era la oportunidad porque pues que ya, Sí, sí, porque en un total. momento yo también dije, pues finalmente yo no he parado la marca desde que empezó, ¿cierto? Pero en el no parado también han habido picos y valles de acuerdo a todo ese respaldo empresarial que acompañaba la marca. Y ahora yo estoy creando ese respaldo empresarial. Yo ya dejé de esperar el mecenas, yo ya dejé de esperar el, 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 el socio ideal, no, yo ya me estoy haciendo cargo por mi cuenta. Entonces, no me voy a poner a dudar tampoco. Pues, Y Cami, ¿cómo es ese ahora? Es decir, ya estamos en un taller que además es un showroom, que además es un estudio, fabuloso ese mix. ¿Cómo se vive acá, en ese día a día? ¿Cuántas personas te acompañan? Esos dos perfiles que te estabas soñando, esos perfiles que te soñabas, ¿quiénes son hoy en mira, yo día? incluso cuando lo planteé, planteamos que el equipo fuéramos cuatro. Y cuando empezamos a marchar, nosotros tres, yo dije, vamos bien en tres. En el momento en el que se requiera ya el cuarto para ir creciendo orgánicamente,
lo vamos a llamar. Pero mi misión en este momento es seguir manteniendo las cosas óptimas. Pues es decir, em, si somos, pues es decir, es mejor como que las cosas vayan creciendo a su ritmo y no tener todo perfecto para poder arrancar, que muchas veces yo Ujú. lo pensaba así, ¿cierto? Y muchas veces me quedé perfeccionando las cosas y nunca salieron a la luz. Entonces, en este caso yo dije, no, voy a irme con un tamaño liviano. Eso es lo que quiero para mi empresa, empezar liviano. Porque si estoy haciendo una cosa a la vez, se me hace mucho más fácil responsabilizarme y ponerme al frente de cosas que yo pueda ir manejando y no Ujú. cosas que de entrada se me salgan de las manos. Entonces, y con un equipo súper chévere porque pues primero para confección, créeme que fue un desafío también encontrar la persona con la que estamos ahora, porque el oficio de la confección va un poquito desapareciendo. Pues las Sí. personas que se dedican a coser y que lo hagan no solamente como en producción y que sepan hacer muy bien una operación y ya, sino que realmente sepan armar prendas, cada vez son menos, porque es un conocimiento que está pasándose muy poco de generación en generación. Ahí voy a hacer un paréntesis y eso es una cosa que mucha gente desconoce. Es un fenómeno que está ocurriendo en Medellín y en Antioquia particularmente, y yo me imagino que si está ocurriendo acá, que somos cuna de confecciones y de modistas, pues me imagino que en otros departamentos también, pero concretamente en Antioquia ocurre y es realmente que ese saber está, como tú lo dices, desapareciendo. Sí, Y cada vez es más difícil para las marcas, y lo sé porque conozco muchos amigos cercanos que se les dificulta encontrar esos perfiles de modistas, de costureras especializadas en ciertas cosas. así es. Pues mira que yo cuando tenía que hacer alguna, yo casi nunca, pues muy pocas veces en mi carrera como diseñador he trabajado sastrería, ¿cierto? No es mi lenguaje, lo mío es más jeans porque es otra cosa. Pero cuando he trabajado por alguna circunstancia con temas de sastrería, yo contaba mucho con un sastre en Belén de toda la vida, que es súper juicioso, que arma muy bien. Y recuerdo en el momento, porque yo a él lo conozco desde que estaba en la universidad, pero yo recuerdo en el momento en el que me contó, "No, es que yo no volví a armar prendas. ¿Para qué? Eso ya no da". Y yo como así, no, yo hago arreglos y ya. Se dedicó a coger ruedos, a ajustar en la cintura, a coger pinzas, pero tenía un equipo de costureras y de sastres súper grande. Y él fue viendo cómo las cosas fueron evolucionando y realmente lo que implica hacer una chaqueta y eso ya la gente no está o pidiéndolo o veía que habían cosas hechas en tiendas que les Ajá. funcionaba y eso ha cambiado, ¿cierto? Yo no creo que hay Ujú. que aproximarse a eso con juicio y decir que es bueno o que es malo, no. Pero sí es un conocimiento que trae un montón de destrezas, que trae un montón de sabiduría que ha pasado de generación en generación, que en este momento está. En declive. Y también yo creo que también responde a muchas cosas. Es que muchas veces los operarios de confección eh, estaban como, te lo estoy diciendo en este momento, como operarios únicamente siendo considerados y se dedicaban siempre como a lo mismo y no era un trabajo que necesariamente vieran que fuera a prosperar o que fuera a cambiar o que fuera a ascender. ¿Y qué pasa con el hijo de esa persona? Prefiere hacer programación, prefiere Ujú. hacer otro tipo de cosas que tienen una mejor demanda, que pueden ser mejor pagos, entonces eso cambia mucho las circunstancias. Entonces yo creo que también hay una responsabilidad compartida en ese fenómeno. Eh, pero finalmente a lo que voy es que por eso hay una esperanza, pienso yo, en ese sentido, en los nuevos diseñadores que se están formando que tienen un interés técnico súper alto. No es como, por ejemplo, algunos compañeros míos que era súper claro que quería ser diseñador de escritorio y de computador, y no necesariamente con la tela. Es decir, diseñador de fichas técnicas del modelo, tal cosa, y obviamente hacerle seguimiento al desarrollo, pero no el conocimiento técnico del patronaje. Entonces en las empresas se dividieron mucho los cargos y esos cargos empezaron a tener estatus, pues cuáles más que otros. Pero ahora yo siento que las nuevas generaciones están combinando las dos cosas. Y lo digo porque digamos que paradójicamente, los alumnos que yo tengo ahora tienen programas que tienen menos materias técnicas, Ujú. pero tienen mucho más interés técnico. Y yo soy uno de los hinchas de eso, porque para mí la creatividad técnica es muy poderosa, porque no solamente pensar en cómo quiero que sean las cosas, sino pensar en que también
quiero saber cómo se hacen, cómo se realizan y que desde ahí también quiero proponer, que también quiero ser innovador desde ahí. Entonces, a mí esa parte de la creatividad técnica me parece súper poderosa y está pasando tanto en materiales como en moldería, como en confección, como en acabados. Entonces creo que hay un interés que se está despertando. Pero sí, ya pasa, ya. Y ¿sabes qué? Incluso las nuevas tecnologías de diseño 3D implican mucho que tu conocimiento no sea Claro, solamente de programación. creativo y de la apariencia de Ujú. las cosas, sino también de confección. Es decir, los programas de diseño 3D para moda, vos confeccionas digitalmente, pero finalmente tenés que saber por qué lado se unen las cosas, el comportamiento de los materiales en la realidad para poder tener un buen gemelo digital de eso. Ujú. Entonces, yo sí creo que eso es lo que está pasando. Entonces, cerrando este gran Cerramos el paréntesis. paréntesis. Pero si a eso le sumas que la persona de confección no solamente debe de saber armar prendas, sino que para lo que hacemos aquí, de manejar tejido de punto, que es como el de las camisetas, o tejido plano, denim, que no todo el mundo lo Ajá. hace, y a la vez debe tener como, es que las personas con las que yo he trabajado tienen estas destrezas de saber manejar diferentes máquinas, diferentes tipos de tejidos, manejar denim, que es diferente porque se va a Sí. lavar y vuelve, pero que a la vez tenga la conciencia de la modista, del costurero, que es atento al detalle, atento a las simetrías de las cosas, a la puntada por pulgada, digamos que a todas esas cosas es como tener esa mentalidad de artesano y a la vez tener las capacidades Ujú. del confeccionista. Son las dos cosas y afortunadamente Beatriz se unió al equipo, ella se unió después, primero se unió Carlos, fue también a partir, yo empecé a publicar convocatorias, ¿cierto? Entonces uno de los primeros era un asistente que yo realmente lo necesitaba como asistente administrativo. Ujú. ¿Por qué administrativo? Porque no solamente quiero apoyo en eso, porque yo también quiero concentrarme pues, en la parte creativa, que es lo mío, sino también porque había un montón de necesidades administrativas de parte del mismo Fondo Emprender, de lo que es empezar una empresa. Hacer una empresa en Colombia es, si yo converso con personas que conozco de otros países que hacen empresa y comparamos el papeleo, las vueltas, la gente dice, "Ah, en mi Sí, no, país, es titánico. en mi país en un día vos tenés la empresa ya y tenés acá cálculos. Aquí hay que hacer un montón de cosas. Entonces, claro, para eso era el apoyo que yo estaba buscando inicialmente, pero me encuentro con que también, pues finalmente nosotros tenemos un equipo de 3 personas y que cuento también con la fortuna que las 3 personas tienen muchos talentos, empezando, como te decía, en confección que pueda manejar todo eso y que además Ujú. sepa armar todo tipo de prendas y que sepa hacer muestras y que sepa hacer producciones pequeñas y que sepa apoyarme en corte cuando necesitamos en un montón de cosas. También con Carlos hemos encontrado, identificado también mutuamente cuáles son las habilidades y es porque nosotros aquí como hoy podemos ir a hacer vueltas porque necesitamos conseguir, y vaya usted para el centro a conseguir esto, que yo me voy para allí a conseguir esto otro, o yo tengo que hablar con tal proveedor y vos vas resolviendo eso, o si me tocaré a mí personalmente porque yo tengo que escoger la tela. Como hay un montón de vueltas y diligencias, también entre los dos estamos creando todo el contenido de la empresa. Entonces, él es unos 13 años menos que yo. Eso generacionalmente hay una habilidad súper poderosa en términos de edición, de imagen y todo eso también, digamos que es una persona que le ha gustado y que digamos que se ha encontrado también con ese gusto y las posibilidades aquí. Entonces ha sido súper chévere porque listo, entonces estamos creando. Yo no tengo ni idea de cómo se edita, la manera que lo hace y lo hace súper bien. Entonces digamos que también es eso, es como que listo, acá hay un montón de necesidades, miremos cómo podemos resolverlas. Por ejemplo, todo el tema de la estampación experimental que estamos haciendo en ciertas prendas con el piso y eso, la fuimos ideando y él es el que en este momento sabe preparar todas las pinturas, sabe aplicar la estampación, sabe ponerla, secarla y lo Pero de vamos. ahí estamos hablando de Carlos. De Carlos está Carlos, sí, 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 aquí, Carlos está aquí, sí, sí, que es el asistente administrativo, pero que no, además exacto. tiene un mix muy interesante porque tiene también una faceta creativa que se une Ujú. y terminó aquí en el taller. Sí, exacto. Fantástico. Él no vino buscando eso y yo no lo estaba buscando para eso tampoco. Pero empiezan a aparecer las necesidades, ¿cierto? Y las necesidades de la empresa son un montón, porque uno se da cuenta que si hay una necesidad administrativa importante,
pero eso es proporcional a que también somos tres personas. Y Claro. normalmente las cosas administrativas tienen sus momentos en el mes. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que más o menos el 10 de cada mes tenemos una cosa, un compromiso importante con todo este papeleo de Fondo de Emprender, por ejemplo. Entonces se vuelve un trabajo súper de escritorio, súper de informes, súper yo no sé qué, porque también nosotros estamos siendo juiciosos con los informes de ventas, con todo. Es decir, tenemos días que somos súper Excel y Ujú. también tenemos días que somos súper, sí, Creativos. exacto, audiovisuales. Y Ujú. también días súper técnicos. Por ejemplo, hoy por la mañana estuvimos, porque Beatriz en este momento no está, pues en este momento no vino hoy a la oficina, entonces estamos trabajando en una cosa también muy técnica. Y yo agradezco mucho pues que aquí se puedan dar esas posibilidades porque personalmente yo creo que lo necesitamos. Es decir, si vos te pones a ver también en esto mismo que hablamos ahorita de lo de las empresas, casi siempre el tema de si usted es de del área administrativa no puede tener muchas labores operativas porque debería estar en labores más estratégicas y entiendo el punto. Ujú. Entiendo el punto y lo comparto. Pero a la vez entiendo que, por ejemplo, si yo tengo muchas cosas creativas, pero también tengo el espacio para hacer algo más técnico, como los moldes y eso, descanso mucho de la pantalla, descanso mucho de estar conectado a responder mensajes y finalmente eso compensa mucho y creo que me gustaría más buscar eso porque siento que uno se satura menos de la misma Cami, y función. ya que mencionas, esto también es una infidencia, ya que mencionas el tema de la moldería y cortar y hacer, extender la tela y hacerlo aquí súper juicioso, todavía te pones el delantal para cortar la tela. Hay veces sí, sí, sí. No, de hecho es que estamos estrenando. Delantal. Sí, sí, yo siempre usé delantal blanco y era muy chistoso porque yo llegaba y me quitaba la camiseta y me ponía el delantal porque para que quedara más fresco. Y yo me ponía ese delantal, no, y hay veces quedaba en un aspecto, y yo me acuerdo que Margarita, que también fue una persona con la que trabajé, que pues, después de que yo ya no podía, pues es que ya finalmente yo ya no estaba trabajando en la empresa, pues, incluso llegó a un lugar muy especial también. eh, Ella era la que, por iniciativa, ella me decía, vea, cogía ese delantal y me lo volvía lavado, me decía, porque no aguantaba que yo eso no era, porque yo me lo ponía siempre para trabajar. Entonces, por eso mismo, cuando acá dijimos, listo, vamos a conseguir los delantales para el uniforme, necesitamos tener uniformes, porque todo está en regla aquí. Entonces, necesitamos los uniformes y finalmente decidimos hacerlos nosotros. Y Beatriz fue la que dijo, venga, pero hagamos los negros. Y decía, pero negro, qué tan pesado, negro, pues como para trabajar. Pero ella dijo, pero es que clarito se ensucia mucho y yo no quiero gris y no quiero azul porque me sentiría como en otra, como en otro tipo de industria, como más mecánico, como más, es decir, como ella lo quería negro y yo hágale, entonces le hicimos negros para todos y Ajá. también me lo pongo, Bueno, sí. ese comentario mío del delantal es porque esa imagen a mí no se me olvida alguna de las veces que fui tantas veces al taller, pero en Itagüí, en una de esas yo encontré a Camilo cortando como tal, y tenía un delantal de esos que uno se ponía cuando entraba al laboratorio del colegio, Sí. en la universidad que iba al laboratorio y no sé qué, y no sé qué, y a mí no se me olvide, de eso siempre le hago el comentario sobre el tema Pero del delantal. en estos días un amigo me escribió porque publicamos un video y en el video pues salí con el delantal negro que estábamos trabajando ahí ese día. Y me dijo, mira, necesito tantos para un laboratorio precisamente. Y ya después pues, quiero cotizarlos, quiero hacerlos iguales, no, eso los hicimos aquí. Y también una vez, hay un desfile del 2018, yo no sé si yo esto lo había contado, pero a mí me gustaba cómo se me veía el delantal. Pues yo me lo veía en el espejo y yo, este delantal es una prenda chévere. Entonces lo hice en otra tela diferente, le puse un bordado y si ven unas fotos del desfile de Fortuna que fue en el 2018, hay una camisa que a la gente le gustó mucho y realmente esa camisa era el mismo delantal vuelto camisa. Ahí Y está. cuando por ejemplo, alguien vio ese desfile, una amiga con la que estaba haciendo un trabajo en ese momento, el esposo de ella es ortodoncista, me dijo, queremos esos delantales para todo el equipo de odontólogos. Y listo, y se hizo la versión de antifluido, como con telas que fueran pues como quirúrgicas, porque era para temas que había sangrado y eso. Y fue la versión era súper lindo porque era en un gris jaspeado clarito. Se veía perfecto también. Entonces, sí, Ahí digamos que está. ese delantal ha tenido fans. Ha tenido muchos fans, yo soy una, por ejemplo. Bueno, Cami, entonces ahora en el taller nos decías, estamos haciendo estampaciones que Ujú.
pues son a partir de las imágenes que sacamos del suelo como tal, del Ujú, piso como tal del taller, pero también sigues trabajando fuertemente con el tema de circularidad como ujú. tal. Yo quiero que nos cuentes cómo es ese ahora de Camilo Álvarez como marca. Listo, entonces es muy sencillo, porque esa es una cosa que yo sí digo, a mí siempre las cosas, yo tenía el propósito de que las cosas fueran fáciles. Y ahora sí estoy más que reconciliado con eso. Entonces, te lo voy a explicar así de sencillo. Aquí nosotros tenemos casi que tres tipos de prendas. Como las prendas que hemos venido trabajando y que han evolucionado como los básicos de la marca, la línea rectangular y la línea circular, ¿cierto? Circular son todas estas prendas que vienen de archivo, se les da un nuevo ciclo de vida a partir de intervenciones, a partir de reprocesos o a partir de, sí, por ejemplo, como ese vestido. Ese vestido realmente es una muestra de una colección que se hizo, ponele 2016-2017. Tenía un imperfecto en la estampación del textil que le generaba como una manchita que parecía grasa. Entonces lo mismo, yo lo veo ahí y digo, pucha, es perfecto, pues está en perfecto estado, se ve muy bien puesto, cambiémosle la apariencia. Entonces, esto se hizo con serigrafía, con la prenda totalmente armada, se pliega, entonces quedan, por eso las mangas tienen unas reservas del color original de la tela y otras no. Entonces se hace y queda una prenda única, Ujú, con una apariencia diferente y se ve muy bien también. Entonces, ujú. digamos que esa es la línea circular. Sí, Volverle a dar prendas vida, sí, únicas. casi todas son únicas porque solamente en algunos casos, como por ejemplo en este vestido, si hay una curva de tallas. Porque son vestidos que ya como están en producción, yo les vi y dije, no se están moviendo bien, pero quitémosle este bordado que tiene, pero pongámosle esto, tin, tin, tin. Entonces, digamos que ahí sí existe la posibilidad que haya curva de tallas. Todo depende de dónde venga pues la prenda que se está volviendo a darle el ciclo. Ujú, Y la rectangular es un modelo que estoy trabajándole a cómo hacer prendas que sean obviamente súper usables, que uno quiera tener y que la moldería se aproxime lo más que se pueda a un rectángulo, para así evitar muchas curvas y que se evite el desperdicio de la tela. Igual, en lo que se va botando de tela, acá nosotros estamos empezándolo no lo estamos botando, sino que todo lo vamos guardando. Así es ujú, como los triangulitos, cosas pequeñas que quedan cuando hay corte y no hay forma, pues de evitarlo. Y con eso se están creando cosas nuevas. Por ejemplo, hace ujú, poco nos invitaron a hacer, yo no sé si yo puedo contar eso todavía, pero sí, hacer el vestuario de una versión del Mago de Oz que se está presentando aquí, pues que sobre todo se va a estrenar es como en octubre, noviembre. Y me acuerdo que una de las cosas que teníamos que hacer para la escena, toda fue rellenada a partir de todos esos retazos que iban quedando de remanentes de tela. Entonces sí, dentro de mi nueva apuesta yo dije, realmente sí es una responsabilidad con la que me identifico totalmente. ujú. Pues yo te voy a contar así una cosa muy personal también. Cuando yo era chiquito, yo no sé si a vos ves que se siente que el tema de la sostenibilidad es como muy contemporáneo, pero realmente en los 90 se habló mucho de cuidar el agua, se habló mucho de la ecología, se habló mucho de reciclaje. Entonces en Feria de la Ciencia había cosas de reciclaje, yo me acuerdo. Y en el colegio donde yo estudiaba no había tanto como recolección de basuras, no era tan fácil porque quedaba un poco retirado de la ciudad. Entonces nosotros nunca tuvimos un vaso desechable, siempre uno tenía que llevar su propio vaso a la tienda para que le sirviera en el vaso propio. Había que reciclar o reciclar, había concursos del grupo que más reciclara, pues entonces es algo con lo que yo me formé también. Entonces por eso no lo siento como una bandera de la marca, que soy una marca verde, no, yo quiero seguir siendo una marca Jeanswear, una marca que uno vea chévere, que uno la Ujú, vea así, gas, pues es, es cool, pero que a la vez es responsable por el mero hecho de que pues, finalmente en la Tierra estamos todos, pues. ujú. Entonces, hay dos líneas, circular Y y rectangular, rectangular, así de sí, sencillo. así de sencillo. Y hay otras, exacto, que la rectangular, hay veces son piezas como esta falda, antes yo a ver si me puedo parar. Por ejemplo, esta es una de las de rectangular. Esto es el Ajá, vestido que tú tienes puesto. ajá. Es que ahí es donde está la gracia. Mira, por ejemplo, esta es una falda que es muy literal. Son dos Sí, rectángulos, ¿cierto? total. Y cuando te la pones van a caer a los lados los dos rectángulos y tiene pues la curva únicamente en la cintura, una leve curva para que duerme bien, porque pues tampoco Ujú, vamos a sacrificar que se vista bien. Pero por ejemplo, el vestido tuyo uno no pensaría que también parte de rectángulos. ¿Por qué? Esto que tenés acá es un pliegue que dio la vuelta para venir acá, ujú, ¿cierto? Y las costuras aquí a los lados están hechas por dentro del rectángulo. ujú. Entonces, es decir,
yo tengo un lado de ingeniería heredado de mi mamá, que es una ingeniera pues súper pura. Y eso trato de trasladar la manera de armar los moldes. Y ese, por Ujú. ejemplo, si parte de dos rectángulos y optimiza el ancho de la tela. Yo voy a hacer otra infidencia del trabajo de Cami y es un amigo mutuo que en algún momento te confeccionó cuando tenías a tus socios que te confeccionaba algunas de las prendas porque necesitaban una confección específica. Él me contaba, uno de las prendas de Camilo y uno cree que son prendas fáciles de confeccionar, pero la moldería es extremadamente elaborada, es compleja, es detallada, entonces no es tan sencilla. Exige un nivel de confección alto. Es una moldería que tiene muchas sorpresas por dentro. Entonces, mira ¿De eso. quién fue ese? Ah, puedo decir el Sí, me nombre. acuerdo, sí. Andrés Restrepo Alado. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. No, y eso que, Sí, y sí. por ejemplo ahora, sí, claro, nosotros, y de hecho algunas personas del equipo también trabajaron con él, sí, es que digamos que hay algo, aquí voy devolviéndome un poquito lo de la pandemia, algo muy poderoso de la pandemia, y es que cambió mucho la relación de los colegas, de nosotros, Qué para bonito. bien, sí, porque la gente se humanizó. Bueno, y es que de la pandemia también salieron cosas positivas en medio de todo. Cami, otro aspecto que estás trabajando mucho y que ya lo venías trabajando es todo el tema de insumos que también sean más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Sí, mira, una de las cosas que yo he hecho es que yo he trabajado como, yo en la medida en la que fui evolucionando, fui casi siempre depurando los materiales con los que iba a trabajar. Entonces, hay unos que ya de entrada sí he descartado, ciertas fibras que ya no, pero ahora además de eso, estoy buscando que los materiales tengan también una menor huella de carbono, los materiales y los procesos. Entonces, por ejemplo, no sé si sabías, pero en Colombia prácticamente ya se dejó de fabricar denim. Entonces, mi panorama ideal es poder comprar materiales en Colombia, pero es difícil para la calidad que yo quiero y más que la calidad es porque realmente hay poca oferta de materiales que sean 100% algodón o denim, entonces máximo regional. Entonces tratar que sean de países vecinos. Entonces, por ejemplo, todo el jersey, el tejido de punto es algodón peruano. El denim se está trabajando mucho con denim brasilero. Entonces, con vicuña trabajo mucho. Entonces, y además de eso, dentro del catálogo de los materiales que tenga, procuro que sea en fibras naturales, es decir, que no tenga casi mezcla. Es muy poquito lo que estoy trabajando con mezcla Ujú. y un porcentaje de las sanos, porque de esa manera, digamos que hay más posibilidades que la tela pueda volver a utilizarse en un futuro cuando la prenda pueda tener un nuevo ciclo de vida. Ujú. Incluso con el mismo corte más rectangular, si yo después de esto quisiera crear algo, es más fácil crearlo con esta cantidad de tela y en estas dimensiones que en una tela con muchos cortes y muy armada y con piezas muy pequeñas. Entonces es muy importante eso. Entonces, ¿qué fibras? Principalmente algodón, pero afortunadamente, porque el algodón también tiene, pues es decir, todo tiene su doble cara, pero el Sí, algodón claro. tiene mucho consumo de agua, pero ya estoy encontrando el algodón regenerativo. Y el algodón regenerativo usa agricultura regenerativa que cuida los suelos, cuida los ecosistemas de donde se está cultivando. Trabaja mucho con aguas lluvia, entonces es diferente, como que se integra al lugar y no se impone sobre el lugar donde se cultiva. Y también con cáñamo, que el cáñamo es una fibra maravillosa porque esas te cuenta que tiene todas las propiedades que pueda tener el algodón, pero además es maleza. Entonces no hay que ponerle insecticida ni pesticidas y el consumo del agua es mucho menor. Ujú. Y también en los procesos de lavandería estamos buscando procesos por aspersión o con bajo consumo de químicos, bajo consumo de agua. Entonces también es buscar cómo se busca el menor impacto posible. La gente te pregunta por ese, como ese detrás de las prendas, es decir, que de dónde viene la prenda, que si tiene ese proceso de sostenibilidad en su manufactura o lo que tú haces aquí. La gente sí se interesa hoy en día por eso. Hay que hacer que la gente se interese. Y también hay gente que es conocedora y que sí está buscando eso. Y Porque gente que le hay un importa. nicho muy, Sí, de gente muy joven, como cierta generación, los centennials en especial, que sí les interesa. Pero a ti te preguntan, o sea, mira, preguntándolo en la vida real, ¿cierto? A un es diseñador que decir, tiene contacto todos los días con
la gente? Mira, hay personas que sí preguntan, pero sobre todo la pregunta surge cuando tú cuentas la historia. Es decir, cuando yo cuento la historia de este vestido que le hicimos la estampación, ahí llega la sorpresa y diga, wow, entonces por eso hay menor impacto, ahí llega el interés. Pero es muy claro que el primer punto de encuentro, el primer punto de seducción, sí es la prenda misma. Independiente de que este sea el material con menor impacto, lo que sea, eso es una cosa que es muy importante y que a la gente le parece importante y con la que se quiere conectar. Pero está muy claro que el aspecto de la prenda es lo que te engancha al principio, Ujú. ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hemos llegado a un punto donde se vuelve aspecto y ya. Y por eso se ha generado tanta basura a partir de la ropa que no saben qué hacer con ella y por eso termina en el desierto de Atacama. Pero yo por eso dije, yo quiero hacer una marca que sea responsable, pero que no por ser responsable se vuelva aburrida o se vuelva hiperneutra, que me encanta porque yo creo que me lo pone, pues me encanta, pues me gusta mucho, pero para lo que yo soy como diseñador y con el lugar donde yo me he conectado con la gente, también es por experimentar, porque se propone, porque la gente siente que tiene una prenda que le sirve, pero que a la vez es vanguardista, que tiene pues como ciertos elementos. Entonces yo no quiero perder eso. Yo más bien quiero es ponerle a esa manera de crear el desafío de que sea también responsable con el medio ambiente. Hay otro aspecto importante en el trabajo de Cami como diseñador y es todo el tema de estampación. Siempre ha estado de alguna u otra manera presente, como que va y vuelve y pueden ser acentos, puede ser un tipo de grafía en particular. Todo el tema de la serigrafía también ha sido muy importante, en especial en los últimos años. Cuéntame cómo lo Sí, vemos hoy en mira, día. es muy particular porque hay muchas personas que no me relacionan tan. Yo soy una persona con un pensamiento muy gráfico, pero no se me hace tan fácil ser un estampador de cosas localizadas súper claras. Lo he hecho, pero lo que me he dado cuenta es cómo la estampación cómo crear texturas a partir de la estampación. Y eso es en lo que estoy ahora. Tuve una colección hace como 3 años en donde sí dije, voy a tal cual estampar ilustraciones que yo tengo archivadas. Y lo hice y se vendieron de una. Pues de hecho me dijo, ¿por qué no has vuelto así? Yo dije, todavía me cuesta un poco. Ahora estoy mucho como con el all over, la total cobertura Ujú. y el cambio de la textura a partir de la estampación. Pero me interesa mucho es la técnica de estampación. ¿Por qué? Porque es diferente cuando cuentas que lo tuyo fue un frottage que se hizo con piso y un piso que es común no sé, en los adoquines, en las aceras de Medellín, porque ahí está también un cuento pues de que la tela estuvo en contacto con el suelo, eso me encanta, o cuando te contaba que estampaba con la piel o con las brochas, eso me gusta mucho, esa historia que hay detrás de la técnica. Y son técnicas que tienen un margen de error súper grande, porque son con la prenda ya armada muchas veces o un poco al azar, no sabemos cómo pueda quedar, hay veces queda una maravilla y también he tenido una sorpresa que dijo, entonces eso ha sido como un tema que se vuelve muy expresionista. Y ahí también tiene un lugar especial la ciudad y lo que te rodea en tu trabajo. Siempre ha sido así. Sí, porque pues finalmente a mí se me ha hecho más fácil hablar desde lo que se me hace familiar. Hay veces yo me cuestionaba mucho si yo no debía haberme dedicado a ser como un diseñador más de gala, pero finalmente, o por ejemplo, con ciertos materiales que son más formales, finalmente el tacto que yo aprendí fue a partir de los algodones, de la camiseta, y como yo me muevo el paisaje, como yo me empecé a mover, es a partir de andar a pie también. Entonces yo creo que es eso, es como contar un poco el universo de uno a partir de lo que uno mismo vive, pues yo creo que es mi manera de ser auténtico, pues. Ujú, sí, sí. Y ahí la ciudad yo creo que tiene un protagonismo muy alto y el tema como tal del asfalto creo que también tiene un elemento Es que a mí me importante. gusta a mí me gusta que haya como un aire urbano en lo que yo hago, pero que no sea una marca urbana como las que ya existen. Porque a mí sí me interesa que mi visión del urbano sí sea mi visión de autor del urbano también. Y ahí se Ujú, encuentran las dos cosas. Por eso, si vos te pones a ver mi comunicación, siempre busca que sea una comunicación tranquila. ujú. Entonces es como una aproximación un poquito meditativa al caos de la ciudad misma. Es como las dos cosas que parecen contrarias, pero es la manera como me pasa. Y realmente, cuando yo no tengo el tiempo para irme caminando, me hace falta, extraño, digamos que ese momento en donde no, por andar rápido, no voy a revisar el celular. Estoy caminando y estoy concentrado en la manera de caminar o de pronto escuchando un podcast o música y algo. Es un momento como meditación activa que a mí me da un buen inicio de día.
Entonces, por eso me interesa, si vos ves, por ejemplo, la mayoría de los colores que manejamos nosotros en la comunicación son claros, son tranquilos, es por eso mismo, es mi manera de aproximarme al urbano. Camín, y ya para redondear e ir cerrando esta conversación, ¿qué es lo mejor de volver a empezar? Yo creo que lo mejor es que uno va sabiendo qué quiere, pues porque finalmente yo ya tengo 40 años, ya me he equivocado mucho y ya pues como es, sí, yo creo que eso es lo más chévere, que uno ya empiezas como por convicción propia y uno ya sabía que le dice que sí, ya sabía que le dice que no y eso ha sido muy rico porque ya uno va en búsqueda de eso y no tratando pues como de complacer a nadie. Eso es lo que me ha gustado de volver a empezar esta vez. Cami, siempre es un placer hablar contigo. Siempre, siempre, siempre lo ha sido. Lo disfruto un montón. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu estudio, taller y showroom, que además venir acá es divertidísimo. O Ah, sea, muchas los gracias, invito María. además para que vengan porque es muy rico. Sí, sí, ya, no sino que nos contacten por Instagram y abrimos el espacio para que quieran. No, incluso aquí, pues como spoiler, vamos a tener unas experiencias abiertas a turistas y ahí te iría contando. Y no, muchas gracias a ti por la invitación. Vos sabes que me encanta conversar. Espero que no les dé muy duro la edición. Y, y súper abierto para parte 2 si la necesitamos, porque eso, la historia sigue contándose. Y hay muchas cosas que del pasado también que son súper interesantes conversar. Sí, hay muchas cosas que no mencionamos, pero bueno, espero que en esta, por lo menos en esta primera, la gente quede enganchada y sobre todo lo que me parece más interesante, Cami, lo que me gusta y lo que me conecta más de esta conversación cuando lo hablamos hace algunos días, es ese hecho de volver a arrancar, de volver a Sí, empezar y de hacerte cargo tú de tu proyecto desde otro lugar. exacto, y de perseguir como Eso la propia definición de satisfacción de uno, pues para mí eso es como, se volvió el nuevo sagrado, pues como que sí, 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 para mí es así, así es. Y es cambiar la perspectiva de muchas cosas y la relación que uno tiene con los propios miedos, con las responsabilidades. Vamos a ver vamos a ver cómo seguimos conversando esto. Muchas gracias, No, a Cami. ti, María. Si te gustó este capítulo, dale me gusta y empieza a seguirme en mi canal de YouTube y Spotify. Ingresa a mi página www.adresstokill.com y conoce lo más reciente de Camilo Álvarez. Sígueme en Instagram en @María Teresa Mesa y entérate de mis contenidos. Y por supuesto, un agradecimiento especial para Hernán Arboleda, quien hizo la cámara para este capítulo.